y la gloria, hermanos, sea para nuestro Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque en esta tarde pues nos ha traído a este lugar, hermanos. Estamos aquí con un propósito de adorar y bendecir el nombre del Todopoderoso. Llegamos aquí, hermanos, hemos entonado alabanza, hemos entonado cantos para nuestro Dios. Pero como siempre, hermanos, una vez más, ahora le toca a nuestro Dios platicar con cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que tenemos ese privilegio de poder, hermanos, alabarle y también, hermanos, de poder escuchar su palabra, hermanos. Vamos, hermanos, a dar inicio. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a leer un pasaje y así, hermanos, después de este pasaje que leamos, hermanos, los invito a que oremos a nuestro Dios. Dice en el libro de Josué, hermanos, Josué capítulo 24, hermanos. Aquí también en la pantalla, hermanos, van a salir los textos, pero me gustaría, hermanos, que también use su Biblia. ¿Para qué? Para también mirar allí en las Escrituras, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dice en Josué, hermanos, capítulo 24, versículo 15, hermanos. Versículo 15. Dice así, hermanos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Una vez más, Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí presentes delante de ti, Señor. En esta tarde, Señor, mira, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor, que quites todo aquello, Señor, que está, Padre Santo, estorbando en nuestro corazón para poder recibir de tu palabra, Señor. Quita todo aquello, Señor, que pueda ser una barrera, Señor, para poder, Padre Santo, entender y poder, Padre Santo, oír de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de poder, Señor, escuchar a través de tu palabra, Señor, el mensaje, lo que tú, Padre Santo, deseas que en esta tarde, Señor, se hable, comprendamos, meditemos y sobre todo, Señor, que lo pongamos, Señor, por obra, Padre. Padre Santo, te pido que me guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Y que no sea yo el que hable, sino seas tú, Padre Santo, a través de tu siervo, Señor, que en esta tarde, Señor, traiga tu palabra. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús, todo te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dice en el capítulo 24 de Josué, hermanos, versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero dice Josué, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová, hermanos. En la versión internacional, hermanos, más moderna, este versículo, este texto, hermanos, dice así, hermanos, dice, escojan hoy, hoy deben de decidir a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres, o al Dios que sacó de la esclavitud a sus padres. Pero yo y mi familia, dice, serviremos a Jehová. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Yo creo que los que estuvimos la semana pasada, no sé si recuerdan, hermanos, que el mensaje que Dios trajo para cada uno de nosotros fue de que
Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, aquel que extiende su mano para suplir cualquier necesidad que tengamos. Que Jesús está con nosotros en las tribulaciones. Que cuando pasamos por pruebas, tenemos a Jesús. Que Él es el que nos sostiene. Que Él es el que nos ayuda. Que Él es el que suple esa necesidad. Bendito sea nuestro Dios, que tenemos a ese Dios. Tenemos a ese Jesús, que cuando pasamos por pruebas, hermanos, Él está con nosotros. Cuando hay una enfermedad, cuando hay algo en nuestras vidas, hermanos, ahí está Dios. Eso es el mensaje que trajo, hermanos, nuestro Dios la semana anterior, Padre. Pero en esta tarde, hermanos, también Dios quiere traernos un mensaje a cada uno de nosotros. Dios también quiere hablarnos. Solamente Él desea que le preste un poco de tiempo y pueda escuchar su palabra. Por eso, hermanos, estamos aquí, porque queremos adorar el nombre de Dios, hermanos. Dice Josué, hermanos, dice Josué que él y su casa servirán a Jehová. Pero también le hace la pregunta al pueblo que escojan a quién van a servir. Si a los dioses que tenían sus padres cuando estaban en aquella esclavitud, cuando estaban en Egipto, o al Dios verdadero. Aquí dice, hermanos, atrás más atrásito en el Josué 24, dice, hermanos, que Él reunió a líderes. Ya casi Josué, hermanos, para terminar, para morir, lo reunió y les hizo esta pregunta. Josué, un varón de Dios, un guerrero de Dios, hermanos, que fue llamado por Dios. ¿Para qué? Para poder sacar, para poder llevar a su pueblo. También allí en Josué 24 también nos dice, hermanos, que Josué está listo para él servir al único Dios. En Josué capítulo 1 en adelante, hermano, empieza a decir el relato cómo Josué llegó, cómo fue llamado por Dios. Cuando terminó Moisés, que murió Moisés, Dios llamó a Josué y le dijo: ahora tú vas a ser el líder, ahora tú es el que vas a llevar a mi pueblo. Y le dijo: no tengas miedo, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo, dice, todos los días. Y empezó el trabajo de Josué, hermanos. Hoy, hermanos, hoy en esta tarde, nuestro Dios también, hermanos, nos hace esta pregunta, hermanos, a través, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Y el título de este tema, hermanos, lleva por nombre: decide hoy. Decide hoy a quién vamos a servir. Si a los dioses ajenos o al único Dios verdadero, al Todopoderoso. Decide hoy. Y en esta tarde, hermanos, en esta tarde Dios quiere hablarnos y quiere decirnos, hermanos, esto pregunta, que decidamos a quién vamos a servir. Dios es un Dios de amor,
un Dios de misericordia, un Dios grande que suple nuestras necesidades, pero también Dios desea que el ser humano le sirva solamente a Él, hermanos. A través del tiempo, hermanos, a través del tiempo y hasta el día de hoy, el enemigo se ha encargado de cambiar la mente del ser humano. El enemigo, hermanos, hasta el día de hoy ha llenado al hombre de mentira. Dice la palabra de nuestro Dios que Él es ¿qué? El padre de la mentira. Miramos, hermanos, que Satanás sigue haciendo su trabajo, engañando al ser humano, diciéndole que a Dios no le interesa, que a Dios no le importa cómo vivamos, cómo viva el hombre. Hasta el día de hoy, hermanos, ese es el trabajo que ha hecho Satanás con el ser humano. Lo ha engañado, le ha hecho creer que podemos o que se puede servir también a otros dioses que no nomás al Dios verdadero. Pero esto, hermanos, es una mentira del enemigo. Vamos allí, hermanos, a Éxodo. Éxodo capítulo 20, hermanos. Texto conocido, hermanos. Y aquí va a dar la pantalla. Dice Éxodo 20, hermanos, capítulo 2 y 3. Capítulo 20, versículo 2 y 3. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos, dice, delante de mí. Pero Satanás, hermanos, se ha encargado de engañar, hermanos, de engañar al ser humano. Se ha encargado, hermanos, de decirle que nuestro corazón puede estar dividido a la mitad. Mitad para Dios y mitad para lo terrenal. Eso es lo que hoy en día el enemigo se ha encargado hacer. Que podemos, hermanos, servir al hombre, pero también podemos servir a Dios. Y sabemos, hermanos, que eso es una mentira. Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que solamente hay un solo Dios, a cual debemos de servir. Y ese es el Dios que está en los cielos. Es el Dios que está en todo lugar. Ese es el único Dios que se debe de adorar, que se debe de servir. Tristemente, hermanos, una vez más, el engaño. Y yo creo que muchos hemos oído que eso fue para el pueblo de Israel, que hoy en día ya eso no está. Pero vamos, hermanos, a mirar allí en San Mateo, San Mateo 22.
San Mateo 22, versículo 37 y 38, hermanos. Dice en San Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí lo afirma una vez más el Hijo de Dios. Pero Satanás, astuto, padre de la mentira, ha engañado al ser humano, ha engañado al hombre, se ha encargado de engañar a la humanidad. Jesús vino a este mundo, se desprendió de su gloria y vino a la tierra y dio la vida por toda la humanidad. Dio la vida por todo el ser humano. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es grande. Pero nuestro Dios desea que el ser humano, hermanos, entregue totalmente, completo su corazón a Dios. Dios desea que nuestro corazón sea solamente para Dios. Que no tengamos dioses ajenos. Que solamente a Él sirvamos. Que solamente a nuestro Dios podamos servir. O tal vez, hermanos, yo estoy leyendo mal en las Escrituras. Tal vez yo estoy leyendo mal, hermanos, y a lo mejor dice así. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón. No le hace que no me entregues todo tu corazón. Entrégame la mitad y la mitad para alguien más. Tal vez Dios dice la mitad de tu alma, la mitad de tu mente, pero tristemente no es así. Nuestro Dios en su palabra dice con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios nos mandó esto? ¿Por qué? ¿Solamente porque Él quiso? ¿Solamente por el deseo de Él? Yo creo, hermanos, que había una razón por qué Dios nos dio este grande mandamiento. El primero grande mandamiento que Dios nos dio es ¿de qué? De que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Que todo nuestro corazón esté solo para Él. ¿Y por qué lo dijo? Miren, nos vamos allí a Lucas. Vamos a mirar ahí en Lucas, hermanos. Lucas 16:3, hermano. Textos que hemos mirado, hermanos. Versículos
en la palabra de nuestro Dios que son claros. Que no hay algo que podamos no entender. Textos muy claros que nos hablan, nos explican para poderlo entender. Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios tiene todo en control. Y Él sabía, o Él sabe, que no se puede dividir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a quedar mal con uno. Porque Él sabía de que si Él dejaba que nuestro corazón se dividiera, íbamos a servir, o el ser humano iba a servir a dioses ajenos. Y íbamos a quedar mal con Él. Y Dios dijo, no, yo quiero todo su corazón, todo el corazón, porque yo deseo que ustedes me sirvan, que ustedes estén entregados totalmente a mí. Porque si no, me van a quedar mal. El pueblo de Israel salió de aquel lugar. Dios los sacó con mano fuerte. Y miraron la maravilla que hizo nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel empezó a desviarse por otro camino. Dios quiere hacer eso con el ser humano. Dios desea hacer con el ser humano de sacarlo de la esclavitud del pecado, sacarlo de aquella vida que lleva y traerlo a una nueva vida que es en Cristo Jesús, para servirle, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, que Dios nos sacó de la esclavitud, que Dios nos sacó del pecado, que Dios nos trajo a una vida nueva en Cristo Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, no compartimos el corazón con las riquezas de este mundo. No compartimos nuestro corazón o no servimos al hombre, sino al único que servimos es a Dios. Es un privilegio de que el Hijo de Dios solamente tenga un solo Dios. Y que ese Dios es el Dios que está en los cielos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Dice, amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden, dice, servir a Dios y a las riquezas. Aquí la palabra de nuestro Dios, hermano, nos da la respuesta. ¿Por qué Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie más? Porque Él sabe que vamos a fallarle. Él sabe que vamos a andar en otro camino que no es el camino de Dios. Pero Satanás, hermanos, se sigue encargando. Satanás se sigue encargando de llevar la mentira, de llevar aquella mentira al corazón del ser humano. Y tristemente, Satanás está haciendo su trabajo y ha llegado
a los corazones de los cristianos, hermanos. Está haciendo su trabajo como padre de la mentira, engañando, haciéndolos mirar que no hay problema, que somos seres humanos y que vamos a fallar y que Dios no le molesta que nosotros compartamos nuestro corazón con el mundo. Ese es el engaño que Satanás tiene todavía. Pero tristemente, hermano, Satanás está haciendo el trabajo de meterse al corazón del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo hace Satanás para engañar a la gente? ¿Cómo hace Satanás para poder seguir mintiendo al ser humano? Hoy en día, hermanos, yo creo que muchos de nosotros hemos oído o en pláticas o escuchamos de que mucha gente dice, Dios es amor. Dios sabe que somos faltos, que pecamos, pero Dios es grande en perdonar. Y a Dios no le molesta que nosotros compartamos las cosas del mundo con las cosas de Dios. A Dios no le molesta que nosotros andemos en un camino y luego nos brinquemos al otro. A Dios no le molesta, porque Dios es grande en amor. Dios es grande en amor y Dios nos perdona. Sí, cierto, Dios es grande en amor. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en perdonar. Pero también, hermanos, Dios quiere que el ser humano le sirva solamente a Él. Que andemos en una obediencia en la cual solamente es para Dios. Eso es lo que Dios desea, hermanos. Y Dios sabía y Dios sabe que cuando nosotros dividimos nuestro corazón, fallamos. Le fallamos a Dios. Hoy en día se ha hecho muy popular, hermanos, que nos mentimos de que podemos hacer las cosas que hace el hombre que no tiene a Dios. Y tristemente, hermanos, hemos caído en esa mentira. Hemos caído, hermanos, en algo que no le agrada a Dios. A veces el ser humano, hermanos, él mismo se encarga de dividir el corazón, servir a las riquezas, buscando los placeres terrenales, buscando los deleites de este mundo, buscando la fama, dándole más tiempo al dinero, dándole más tiempo a los deleites terrenales. Y con la mentalidad y el engaño de que a Dios no le molesta. Pasamos tanto tiempo y le dedicamos tanto tiempo a las cosas terrenales, al trabajo. Nos metemos tanto en el trabajo, en nuestro trabajo, que nos olvidamos que tenemos a un Dios que servirle. El mismo ser humano, hermanos, divide el corazón de los hijos. El mismo ser humano, hermanos, divide el corazón de su esposa, de su pareja.
¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo es que lo divide? Dándoles, hermanos, los placeres de esta tierra. Nosotros mismos a nuestros hijos, hermanos. Nosotros los mismos a nuestros hijos los guiamos, hermanos, a que vayan a lo terrenal, que busquen las cosas del mundo, que busquen los deleites del mundo. Al cabo, pues son jóvenes, tienen que divertirse, dándoles más a que busquen las riquezas para que tengan una vida mejor, no interesando que dejen las cosas de Dios. Tristemente, hermanos, el enemigo sigue haciendo su trabajo, engañándonos, engañando nuestro corazón. ¿Para qué? Para no servirle a nuestro Dios. Vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas 1. 1:10, hermanos, dice así. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Palabras del apóstol Pablo, hermanos. ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Pablo, un hombre de Dios, hermano, un hombre que cuando fue llamado, su vida fue dedicada a nuestro Dios. Dios lo sacó y lo trajo a su camino. Y Pablo sirvió al único Dios, que es el Dios hoy de nosotros. Dice, trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de luchar, de servir a Dios, hermanos, de buscar siempre las cosas de Dios, de agradar en todo lo que hagamos a nuestro Dios. Que toda nuestra vida, que todo nuestro actuar sea solamente para Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque somos siervos, hermanos, siervos de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Porque un día Dios, como decía, nos sacó de la esclavitud y nos trajo a una vida nueva, a una vida para servirle a Dios, a una vida en el cual nuestro corazón debe ser solamente entregado y no compartido, que sea solo para Dios. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios. Y yo hago en esta tarde una pregunta.
somos hijos de Dios. Somos nacidos de Dios. Bendito sea nuestro Dios, que somos hijos de Dios. Que por eso hoy nosotros ya no buscamos los deleites de la tierra. Que nosotros ya no buscamos los placeres de este mundo. Que nuestro trabajo es solamente para el Dios verdadero. Que nuestro corazón no está dividido, que nuestro corazón solamente es de Dios. Que nuestra vida está entregada a Jesucristo. Porque soy nacido de Dios. Cuando aquel momento llegué al camino de Jesucristo, fue con un propósito de servirle al Dios Todopoderoso, de buscar siempre la presencia de nuestro Dios, que mi tiempo sea solo para Dios, que mi corazón sea para Dios, mi mente sea para Dios, mi alma sea solamente para Dios. Que yo ya no estoy aquí para servir al hombre, que yo en esta tierra ya no estoy para los placeres terrenales, que yo en esta tierra estoy con un propósito de llevar en mi corazón al Todopoderoso. Que no hay nada que pueda invadir mi corazón que no sea lo espiritual, que no sea otra cosa que no sea lo de Dios. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios, hermano. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Pero el enemigo, hermanos, una vez más, se ha encargado de desviar, de engañar, de meter en la mente, aún a los escogidos, que Dios no le molesta que sus hijos anden en otro camino. Que a Él no le molesta, que a Él no le interesa que el Hijo de Dios pueda seguir buscando los placeres terrenales. Que pueda darle tiempo al hombre, que pueda servir mejor al hombre, que pueda dividir el servicio para el hombre y para Dios. Que le pueda dar tiempo a lo terrenal y la mitad de tiempo a Él. Tristemente, hoy en día miramos que el enemigo está entrando a los corazones de los hijos de Dios. Dice, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Hay a veces, entra en nuestra mente, hermanos, o entra en la mente del ser humano, que somos carne y que Dios conoce, que Dios sabe que podemos tener enojos con nuestro hermano, que no hablarle, muchas cosas, de tener pleitos con nuestras esposas, de que no le hace que me enoje con ella y que nos enojemos por una semana, 2 semanas, que cada ratito esté en pleito. Es el enemigo que se ha encargado de meter eso en la mente del ser humano, que no le hace que mis hijos no estén en el camino de Dios, que al cabo Dios es amor, Dios es grande en misericordia, que no le hace que yo mi tiempo no se lo dedique totalmente a Dios, que Dios sabe nuestras necesidades que tenemos en la tierra. Él sabe que nos debemos de deleitar en lo terrenal, en los placeres de este mundo, que Él
no le duele que el Hijo de Dios, su corazón esté dividido. Dios pregunta, decide hoy a quién servirás. Si a los dioses, a lo terrenal que tenías antes, a tus deleites, tus pasiones terrenales, o escoge si me quieres servir a mí. Dios nos hace esa pregunta el día de hoy, hermanos. Dios desea, hermanos. Dios desea que nosotros como hijos de Dios busquemos siempre el camino de su Hijo Jesucristo. Miren, hermanos, vamos allá a Gálatas. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay a veces pensamos o pienso que puedo engañar a Dios. Pero dice, no te engañes. Hay a veces, hermanos, nosotros mismos pensamos que Dios no se molesta, que a Dios no le puede, que nosotros andemos en los caminos de perdición. A veces nos engañamos nosotros mismos y pensamos que Dios no se da cuenta de lo que yo hago. Pero dice que Dios no puede ser engañado. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón, lo que compite, lo que se divide, para poder servirle completamente. Hay a veces busco más las riquezas de este mundo. Dice en la palabra de nuestro Dios, dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios no lo va a dar. Ahí es donde Dios, hermanos, es grande en misericordia, grande en amor, donde Dios suple nuestras necesidades cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios. Él nos bendice grandemente cuando buscamos más de su presencia, cuando ponemos en segundo lugar lo material. Porque yo creo que muchos o todos deseamos tener una vida buena, estar bien de salud, tener las necesidades que a veces andamos buscando, tener nuestro trabajo. Pero Dios dice, todo lo quiero yo. Yo quiero todo tu corazón. ¿Por qué? Porque hoy yo deseo que me sirvas completamente. Búscame primeramente, deleítate en mi presencia, busca agradar a Dios y no al hombre.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Texto conocido, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Nosotros somos la luz del mundo, hermanos. Somos la sal de la tierra. Somos un pueblo santo, adquirido por Dios, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel, hermanos, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos hijos de Dios. El enemigo quiere engañar y se mete y pone la mentira de una manera que se hace, que puede hacerse como verdad. Pero ese es el trabajo del enemigo. Pero hoy nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que es nuestro Dios. Esas virtudes que Dios solamente sabe dar. Ayer, hermanos, el mensaje, un mensaje también donde estemos alertas. Un mensaje en el cual nos hablaba, hermanos, de que los tiempos se acercan. Y que también el enemigo, y lo pusieron de una manera que me fui yo ayer con ese ejemplo que puso nuestro hermano del gato. De que el gato ya no se come al ratón. Lo que hace es jugar con él. De que juega con él, lo trae para un lado, lo trae para el otro. Así, hermanos, Satanás juega con el ser humano. Así el enemigo juega con los hijos de Dios. Con mentira, trayéndolos de un lado, trayéndolos del otro. Así es como Satanás trabaja. Así es como el enemigo busca introducirse, meterse al ser humano y sobre todo a los escogidos de Dios. Y hay algo maravilloso, hermanos. Hay algo maravilloso que nuestro Dios tiene siempre. Dios es un Dios, hermanos, que siempre tiene todo perfecto. Dice en Proverbios, dice Proverbios 28:20, hermanos. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad tiene muchas bendiciones. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos grandes bendiciones de nuestro Dios. ¿O quién no tiene bendiciones de nuestro Dios? Yo creo que Dios nos ha bendecido grandemente. Dios ha bendecido a su iglesia, Dios ha bendecido a su pueblo, Dios ha bendecido a sus hijos grandemente, hermanos. ¿Por qué? Porque el día que yo decidí seguir a Cristo, mi corazón solamente fue o es para Él. En esta tarde, hermanos, en esta tarde Dios nos hace la pregunta: ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a los placeres de esta tierra? ¿Estoy sirviendo al hombre? ¿O estoy sirviendo a Dios?
En esta tarde, hermanos, Dios nos hace la pregunta, que reflexionemos, que miremos, que el enemigo lo que se encarga es solamente de llevar la mentira. Que el enemigo se encarga de meter la mentira en el Hijo de Dios. Si en esta tarde tu corazón está dividido y hay otro Dios que te aparta de poder servir con todo el corazón a Dios, en esta tarde Dios te dice, Dios dice al ser humano, yo quiero, hijo mío, tu corazón. Dios es un Dios que puede, hermano, que puede quitar aquello que está invadiendo, que está dividiendo el servicio que yo debo de darle a Dios. Una vez más, hermanos, vamos allí a Josué. Y en esta tarde, Dios nos dice que nos llevemos estas palabras, hermanos. Que nos llevemos estas palabras en nuestro corazón, hermanos. Dice en Josué una vez más, capítulo 24, 15, hermanos. Y lo voy a leer, hermanos. Lo voy a leer de la versión Nueva Internacional. Dice, escojan hoy deben decidir a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres o al Dios que sacó de la esclavitud a sus padres. Y esto, hermanos, es lo que Dios desea. Que nosotros también podemos decir estas palabras que dijo Josué, aquel varón de Dios, que dijo, yo y mi familia, dice, serviremos a Jehová. Decide hoy a quién vamos a servir. Si a los dioses ajenos o al único Dios verdadero. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios los bendiga, hermanos.